El consumo de licores es bueno, o el consumo de licor no es tan malo, en tanto se haga con moderación, digo alguien por aquí, por ahí. Esta afirmación o estas afirmaciones, en lo que a mí respecta, han comenzado a generalizarse cada vez más entre muchos cristianos hoy en día. Creo que alguna vez al principio que empezamos con el canal habíamos grabado algo sobre el licor y el cristiano. Eso fue hace como 3 años. Y bueno, 3 años después hemos descubierto que, por ejemplo, en el 2024, esta expresión es más común dentro del pueblo cristiano, inclusive dentro del mismo liderazgo, personas que son ministros, personas que administran, por decirlo, o ministran la música en una iglesia, los ministros de la música o las mismas personas que conforman el grupo de músicos de una iglesia, están hablando de esta forma y están afirmando que el consumo de licor dentro del cristianismo es viable en tanto se haga con moderación. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos decir nosotros al respecto? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los vinos o el licor mencionados en las Sagradas Escrituras o que se consumían en las Sagradas Escrituras difieren mucho de los vinos que se producen hoy en día. Parece que esta situación cambió justo después de la Edad Media, la manera de procesar los vinos. Los vinos y licores producidos hoy en día cuentan, por ejemplo, aproximadamente entre un 14 a un 50% de alcohol. Basta con que usted mire la etiqueta y determine cuánto porcentaje de alcohol tiene esa botella de vino. En los tiempos bíblicos no era así. En los tiempos bíblicos, por ejemplo, se solía diluir el vino con agua para evitar casualmente eso, ¿verdad? La embriaguez, donde beber vino puro era considerado una barbarie. No que no fuera posible, era considerado una barbarie. Quizás por eso, cuando en Pentecostés la gente escuchó a los apóstoles y a los primeros cristianos hablar en lenguas, ¿verdad? Los acusaron de haberse embriagado con mosto. Quizás podemos ir brevemente al libro de Hechos, al capítulo 2, al versículo 13, como ejemplo. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O gleucos en griego. Habían varios tipos de vinos y el gleucos era uno. Este vino, para poder producirlo, era hervido y mezclado con agua hasta que se evaporara el agua, ¿verdad? Y se murieran todas las bacterias, para luego almacenarlo en odres. Los odres eran algunos recipientes, por decirlo así, de cuero, ¿verdad? Entonces ahí almacenaban este vino, el gleucos, ¿verdad? Los almacenaban en odres. En este estado, el mosto podría contener aproximadamente un 11% de alcohol. Una vez que era almacenado y en un determinado tiempo, para su consumo regular, el mosto era exprimido literalmente de los odres o estos bolsos de cuero, era exprimido, ¿verdad? Para extraer una pasta espesa, ¿verdad? Similar a la miel, la cual volvían a mezclar
con agua una vez más, a razón de 20 partes de agua por una de mosto, llegando esta bebida a tener más o menos un 2% de alcohol o inclusive menos. Entonces, cuando esta gente escuchó a los apóstoles hablar en lenguas y los acusaron de estar llenos de mosto, probablemente estaban hablando del primer proceso del glaucos o del mosto, cuando había sido depositado en odres y se convertía en una sustancia muy espesa como la miel y contenía como el 11% aproximadamente de alcohol, antes de diluirlo con agua. Pero una vez diluido a 20 partes de agua por una de mosto, esta bebida, el glaucos, llegaba a alcanzar más o menos un 2%, inclusive o menos, de alcohol. Esta, por lo tanto, era una bebida refrescante y no era considerada una bebida alcohólica. Habían otros tipos de vino, por ejemplo el tirosh en hebreo, el cual era un jugo fermentado, se fermentaba rápidamente. Como podía causar embriaguez, entonces se mezclaba en 3 partes de agua por 1 de vino, conteniendo aproximadamente un 2.75% de alcohol o un poco más ya diluido. Teníamos también el oinos en griego. Era mezclado con agua entre 10 a 15 partes de agua por 1 parte de vino, por lo que presentaba un nivel de alcohol mucho más bajo que el tirosh, o sea, menos que un 2.75%. No era algo muy exacto, podría ser entre 1.75 o 2.5 de alcohol. Entonces, como podemos notar, el vino de los tiempos bíblicos no es el vino que se consume hoy en día, el cual tiene un contenido alcohólico de entre un 14 y un 50%, depende del vino, contra un 2.75%, digamos que como promedio, de alcohol que contenía el vino o los vinos de los tiempos bíblicos. O sea, hay un margen de diferencia muy grande, muy amplio. Según las normas legales, para que una bebida sea alcohólica hoy en día, debe contar con una graduación de 3.2% de alcohol como mínimo. De manera que los vinos de las tierras bíblicas o de las épocas bíblicas no llegaban a un 3.2%. Por eso estamos diciendo, no eran consideradas bebidas alcohólicas. Aún así, es muy interesante saber que en el Antiguo Testamento a los sacerdotes o a los nazareos se les prohibía tomar vino. Me imagino que en este caso sería seguro el tirosh, ¿verdad? O yayin en hebreo, que tenía más o menos, ya dijimos, un 2.75% de alcohol, ya mezclado, ¿verdad? Ya diluido. Vaya conmigo brevemente al libro de Levítico, al capítulo 10, al versículo 9, y lea conmigo. Dice: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿A quién está hablando Dios a través de Moisés? A los levitas, a los servidores, en este caso del tabernáculo, o más tarde sería a los servidores del templo. Les está diciendo a los sacerdotes y a los nazareos. Los nazareos era un tipo de persona, por ejemplo, Sansón era nazareo, se cree que Juan el Bautista también era nazareo, que desde su niñez habían hecho un voto de consagración al Señor. Entonces se les prohibía ingerir algún tipo de alcohol.
El profeta Daniel, por su parte, sin ser sacerdote, ni tampoco nazareo, era un político o un estadista, se abstuvo voluntariamente de tomar el vino de la mesa del rey de Babilonia. Yo no sé si te recuerda, Daniel 1.8 dice, y Daniel propuso en su corazón, que dice, no contaminarse con la mesa del rey, ni con el vino que él bebía. En este caso, quizás, por ser de un alto contenido alcohólico o por haber sido dedicado a los dioses paganos de Babilonia. Sea la razón por la cual haya sido, Daniel pidió que en lugar de vino le dieran agua. Y sus amigos también lo secundaron a él. No vamos a tomar vino. Amamos al Señor, queremos honrarlo y no vamos a tomar vino. Usted puede leer en Daniel en el capítulo 5, en el versículo 1 al 4, como un nieto de Nabucodonosor, Belsasar creo que se llamaba, este hombre hace una fiesta, invita a muchísima gente, miles de personas, y trajeron vino y se embriagaron. Bueno, ¿cuánto vino tuvieron que haber consumido para llegar a este punto? No tengo ni la más mínima idea. ¿O qué tipo de vino era? ¿Era mosto? ¿O habían preparado su propia mezcla que llegaron a embriagarse de tal manera? No lo sabemos. Juan el Bautista también se abstuvo de tomar vino. Usted lo puede leer en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 15. Se le dijo, y como él será un grande entre su pueblo, pues entonces no comerá tal cosa, ni beberá vino tampoco. El que sí tomó vino fue Noé. De hecho, Noé, el patriarca, después del diluvio, sembró una vid. O sea, dice Noé, bueno, ahora sí hay que empacar, ya nos vamos en el arca, y lo primero que empacó fue unas semillitas de vid, de una planta, de una mata de uvas. Fue lo primero que echó, las semillitas, y una vez que salió del arca en el que venía, después del diluvio, lo primero que hizo fue arar rápidamente la tierra y sembrarla, y bueno, tomó las uvas, se preparó un vinito y se emborrachó. Quizás, vuelvo a repetir, porque hicieron su propia mezcla y su propia receta. Yo no sé si de alguna manera u otra así nació el guaro de contrabando. Cada quien que tenía su propia receta con altos contenidos alcohólicos, ¿verdad? Y este fue el caso de Noé. Él se apresuró a producir el vino y a consumirlo y se emborrachó, trayendo mucha vergüenza sobre sí mismo y sobre su familia. El Señor Jesucristo, bueno, si bien es cierto, el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, porque es lo que todo el mundo nos dice, pero convirtió el agua en vino. Sí, pero no eran los vinos que se consumen hoy. Pues vamos a insistir en eso. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná y usó vino en la cena del Señor que Él mismo instituyó. Nosotros no queremos que hayan sido bebidas, en ninguno de los dos casos, bebidas embriagantes, pues el Señor no suele contradecirse, en Él no hay contradicción, en Él no hay sombra de variación. ¿Qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 17? Sobre todo en la parte B. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor no cambia. Entonces no puede ser que le haya dicho a los sacerdotes, a los nazarenos, que no podían tomar vino, inclusive vamos a considerar otros textos más adelante, y de repente se contradice. No, en el Señor no hay sombra de variación, no hay contradicciones. Quizás debemos recordar que el Señor, cuando instituyó la cena del Señor, estaba celebrando la Pascua judía. Y el pan que Él tomó de la mesa para instituir la cena del Señor era sin levadura. Y la levadura no podía encontrarse en ningún lugar de la nación de Israel durante la celebración de la Pascua. No podían comer nada
que hubiese sido leudado o fermentado. Deuteronomio capítulo 16, versículo 4. Deuteronomio capítulo 16, versículo 4. Y no cederá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que mataste en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podía haber ningún tipo de levadura o fermento. ¿Por qué? Bueno, el pan sin levadura, al igual que el vino de la Cena del Señor, representa el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, el cual era sin pecado. Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque el pan y el vino representan el cuerpo de Cristo, el cual era sin pecado. Y la levadura o el fermento, casualmente, en las Sagradas Escrituras, es un símbolo del pecado. Por lo menos así nos lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Y yo voy a tomarme el tiempo para leerlo. Pero así dijo el apóstol Pablo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Quizás por eso el Señor, porque no eran bebidas embriagantes, llamó a este vino, al vino que se usó en la Pascua y que por lo tanto Él tomó para instituir la Cena del Señor, Él lo llamó el fruto de la vid. Usted puede leerlo en Mateo 26, en el versículo 27 al 29. El Señor ni siquiera lo llamó vino, el Señor lo llamó el fruto de la vid. Si bien es cierto, el apóstol Pablo, porque es otra cosa que nos suelen decir, recomendó el uso del vino, probablemente el oínos, a Timoteo, para contrarrestar sus problemas gástricos, sus problemas estomacales. No creemos que esto fuera una dispensa para consumir vino de manera moderada. Recordemos que este vino contenía menos del 2.75%. Puede ser que tuviera el 2% o inclusive menos, ¿verdad? Entonces su grado alcohólico era ínfimo. De manera que no era una bebida alcohólica. En este caso, su uso era de carácter medicinal. Usted puede leer 1 Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 23, cuando le dice: no bebas más agua, tome vino, ¿verdad? En segundo lugar, debemos decir que la palabra de Dios bajo ninguna circunstancia contempla la moderación en ninguno de sus aspectos, aunque algunos digan que sí. En un video anterior hablamos de la moderación, ¿verdad? Todo es bueno, ¿verdad? O nada es malo, tanto lo hagamos con moderación. No es cierto. Ya consideramos eso. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 16? ¿Recuerda usted? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Por cuántos pecados fue condenado Adán? Por uno. Entonces, la palabra de Dios no le da cabida a este asunto de la moderación en ninguno de sus aspectos. De hecho, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 15 al 16, recuerda usted, de que si fueres frío o caliente, pero si fueres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, frío, entre comillas, si vamos a espiritual el pasaje, no toma. Bueno, caliente, o viceversa, ¿verdad? Toma mucho. Pero términos medios, te vomito de mi boca, dice el Señor. Entonces, o frío o caliente, pero tibio, no.
Entonces la palabra de Dios no contempla la moderación en ninguno de sus aspectos. Si quieres saber más de esto, pues ve al video anterior. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, por su parte, ha dicho recientemente que no existe el concepto de la ingesta moderada de licor. No existe. Pues la moderación es un concepto relativo. Para unos puede ser de 2 tragos, para otros 10, o simplemente un trago antes de cada comida. O sea que es moderado. Es un poco difícil de catalogar. Entonces la OMS ha dicho, no existe la ingesta moderada de licor. Nosotros tenemos que decir que si la moderación fuese posible, esta se convertiría en un dogma. Quizás ya se convirtió. Un dogma para toda la humanidad y debería incluir el adulterio. Bueno, yo puedo engañar a mi esposo 2 o 3 veces al año, no más. Porque no debe uno irse a los extremos, a los excesos. Puedo engañar a mi esposo, con su hermano, con el cuñado, con el mejor amigo, con su jefe, con su compañero de trabajo, pero 2 o 3 veces al año, sin excesos, ¿verdad? Con moderación. Si la moderación fuese posible, entonces se convertiría en un dogma. Incluiría el adulterio, la fornicación, la drogadicción. Yo puedo pijearme 2 o 3 puritos de marihuana por semana, pero no más, porque los excesos son malos. Hay que hacerlo con moderación. Entonces aplicaríamos este principio a la lascivia, entre muchas otras cosas. Puedo violar niños 2 o 3 al año, pero no más. Puedo matar, pero 1 o 2 veces personas al año, no más. Cuidado, la palabra de Dios no contempla la moderación. En tercer lugar, debemos decir que el consumo de licor es nocivo para la salud. Algo que está bien claro en las Sagradas Escrituras y algo que ha sido confirmado por la Organización Mundial de la Salud una y otra vez. Un estudio de la Escuela de Medicina de Perman en la Universidad de Pensilvania reveló que, a diferencia de lo que han mostrado informes anteriores, se ha descubierto que, al parecer, cualquier exposición al alcohol, consumo moderado, tiene un impacto negativo en la salud del corazón. La Facultad de Salud de la Universidad de Harvard ha declarado, por ejemplo, que si no bebemos licor, no hay necesidad alguna de que nosotros empecemos a hacerlo. La Clínica Mayo ha declarado que no hace falta que una persona consuma alcohol. Si no lo consume, no debe comenzar a hacerlo. Pues es más seguro evitar el alcohol por completo, dado que los beneficios son mayores que los riesgos. El Centro de los Estados Unidos para el Control de las Enfermedades ha dicho, en un estudio que duró 5 años, que el alcohol es el agente número 2 de muerte en los Estados Unidos de Norteamérica. Ha dicho también que entre los órganos dañados se encuentran los pulmones, el cerebro, y que solo un trago, 1 por mes, triplica la posibilidad de llegar a sufrir de hemorragias. Que un 67% de los bebedores sociales ya cuentan con algún nivel de atrofia en su cerebro. Que en las mujeres el alcohol puede aumentar o alterar los estados de ánimo y volverlas más iracundas o depresivas, aún después de haber llegado a estar en sobriedad. O sea, no estamos hablando que cuando las mujeres consumen alcohol se ponen iracundas y depresivas, sino cuando ya pasan los efectos y cuando ya está sobria, va a comenzar a tener cambios de ánimo bruscos, ira o depresión. Que una sola bebida alcohólica durante la gestación podría perjudicar el desarrollo y el coeficiente intelectual del niño. Algunos dicen el
Eso va a depender de varios factores. Que el alcohol disminuye la inmunidad y la regeneración de los huesos, por lo que 2 tragos al día duplican la posibilidad de llegar a tener fracturas de cadera y vértebras. ¡Ay, la abuela! ¿Qué? No es que se le quebró la cadera ahí saliendo del baño. ¿Cómo? ¿Tiene osteoporosis? No, se le quebró. Que el alcohol es la causa del 50% de los problemas de dilatación del músculo cardíaco. Y que el 90% de los casos de cáncer de hígado y de esófago. Y el 75% de los cánceres de boca y con un 33% de cáncer de recto. Oiga, son riesgos muy altos, muy elevados. Que una bebida alcohólica por semana aumenta la posibilidad de padecer de cáncer de pecho en un 60% o de seno. Pero es que en la familia nadie padecía. Pero ella se tomaba un vinito antes de cada comida. El doctor Bruce Ames fue un bioquímico estadounidense, profesor en la Universidad de California en Berkeley, que también fue un científico senior en el Instituto de Investigación del Hospital de Niños de Oakland, altamente galardonado por sus investigaciones, cuyos estudios se enfocaron principalmente en las causas del cáncer y el envejecimiento prematuro. Bueno, el doctor Bruce Ames destacó que el vino y la cerveza son 7 veces más peligrosos que el resto de los 14 ítems del riesgo causantes del cáncer. Entonces, él está diciendo, el vino y la cerveza son 7 veces más peligrosos que todas las demás causantes de cáncer en una persona. Por eso se asocia el consumo del alcohol a derrames cerebrales, hipertensión, dolores de cabeza, cansancio, enfermedades del corazón, pancreatitis, diabetes, enfermedades hepáticas, trastornos del sistema inmunológico, varios tipos de cáncer y aún en personas que consumen alcohol moderadamente. El Centro de Salud de las Fuerzas Armadas y la Marina de los Estados Unidos señala lo siguiente: el alcoholismo no se define por la cantidad de licor que una persona consume, 1 trago, 2 tragos, 20 tragos, 60 tragos, sino por los efectos que le puede causar a la persona a corto, a mediano o a largo plazo. En cuarto lugar, diremos que las Sagradas Escrituras afirman, número 1, que el vino alegra el corazón, quita las penas y altera el juicio, o bien sea, altera los sentidos. ¿Dónde dice eso? En el libro de los Salmos, en el capítulo 104, en el versículo 15. Yo conocí un hermano, que yo aprecio mucho, pero él tenía el hábito de consumir vino. Inclusive él llegaba a la casa de su papá, que no era creyente, y su papá le decía, fíjate que compré un vinito que está buenísimo, anda a verlo. Y ese hombre hasta que cambiaba, ¿verdad? Y salía corriendo a ver el vino que su papá había comprado. Alguna vez llegamos, ellos estaban terminando de almorzar, él tenía visitas y estaba con una copa de vino en la mano. Y le dice un cuñado, le dijo así, mae, ya pare, ya es como la 8ª copa que te tomas. Yo estoy bien, no hay ningún problema. Yo lo conocía a él bien. Y sus ojos brillaban. Su expresión corporal era otra. Y estaba muy alegre. No que era una persona amargada ni cosa por el estilo, pero estaba muy alegre. O sea, su actitud, su comportamiento había sufrido una alteración. Dice la palabra de Dios, el vino es escarnecedor. La palabra escarnecer quiere decir arrancar la carne, remover literalmente la carne de su lugar. El vino es escarnecedor y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O sea,
la palabra de Dios está diciendo no es inteligente el consumo de licor, en este caso de vino. ¿Por qué? Porque es escarnecedor. Usted debería hablar con personas, en este momento no sé cómo decirlo, aquí en Costa Rica, una institución que alberga a los familiares de personas alcohólicas. ¿No se acuerdan? Ananom. Usted debería llamar a Ananom, aquí en Costa Rica, en nuestro país, y preguntarles lo que sienten las esposas, lo que sienten los hijos, y cómo están siendo escarnecidos, entre otras cosas, de vergüenza por el alcoholismo de su padre o de su madre. El consumo de licor destruye no solo a la persona, sino a su cónyuge y a sus hijos, y los marca de por vida. Hay una diferencia abismal entre los hijos de un alcohólico y los hijos de una persona no alcohólica. Abismal. Dice la palabra de Dios, no mires al vino cuando rojea. En Proverbios, en el capítulo 23, en el versículo 31. Oiga lo que está diciendo. No lo mires cuando lo estás echando en el vaso, en la copa, ni lo mire. Y si no lo podemos ni mirar, ¿por qué si lo podemos consumir? Si no lo podemos mirar, menos lo debemos consumir. Pablo nos dice, ¡ay de aquel que destruyese el templo del Espíritu Santo! Y ya hablamos de lo nocivo que es consumir licor, inclusive vino. Es nocivo para nuestro cuerpo. Nos destruye lentamente. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice el apóstol Pablo. Vamos a leer. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano o hermana, tal vez usted no lo sienta, pero a corto, a mediano y a largo plazo estás adulterando tu cuerpo. Estás adulterando el templo del Espíritu Santo, tu torrente sanguíneo, y a través de él todo tu organismo. ¿En quinto lugar? Pero hermano, yo tengo el control, yo tengo el dominio, yo sé cuándo parar. Hoy, no sabemos mañana. Y dudosamente tenemos el control, puesto que después de ingerir licor, por lo general, no somos capaces de reconocer que estamos ebrios. Mira, no manejes, yo manejo. Yo estoy bien, yo estoy bien. A ver, camine, estoy bien, que estoy bien. Nunca aceptamos que no tenemos el control. Y si fuésemos capaces de reconocer que estamos ebrios, y aunque fuésemos capaces por un momento de tener el control, tal vez nuestros hijos no tengan esa capacidad. Y estamos abriendo una puerta para que nuestros seres queridos, nuestros hijos y nuestros nietos la crucen. Y solo pensando en la posibilidad de que nosotros tengamos el control, eso no quiere decir que la tengan ellos. Pablo dijo en el libro de Romanos, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Usted puede tener el control, eventualmente en algún momento. Usted, pero no sus hijos y sus nietos, o sus seres queridos, o las personas que lo están viendo. Para quienes usted es un ejemplo. Vamos a aclarar, aquí no se trata de satanizar nada. Sin embargo, si algo ha hecho Satanás, o si algo quiere hacer Satanás, es destruirlo a usted
destruirme a mí. Mi mamá tenía un dicho: si tú no quieres a Satanás en tu vida, no le abras la puerta. Pero nada más era una indijita para yo ver quién era. Si usted hace eso, va a empujar la puerta, va a entrar. Y el propósito suyo es destruirlo a usted y a su familia. Hoy Satanás está destruyendo a través del consumo del licor a cientos y miles de personas, a cientos, miles y millones de matrimonios, a cientos y a miles de millones de hogares y de familia en todo el mundo. De modo que por donde quiera que lo veamos, no es conveniente que bebamos licor, ni siquiera moderadamente. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 14, 21? Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No es bueno. Lo está diciendo. Ni beber vino. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Si no edifica a nadie, si no nos conviene, es muy simple la receta. No lo bebamos. Me llama mucho la atención lo que dice Pablo en 1 Corintios. Y él dice en 1 Corintios de la siguiente manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de mí. Yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera, y entonces ¿por qué no lo hace? Yo puedo dejar de beber cuando yo quiera, entonces ¿por qué no lo hace? Seamos honestos y sinceros. Porque no podemos. Porque ya estos hábitos han dominado toda nuestra voluntad. Y nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Sigue diciendo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces es muy sencillo. Si no edifica a nadie el consumir licor, si no nos conviene porque es nocivo para nuestra salud y la de los demás, no lo consumamos. No es que se nos manda a ser dueños de nosotros mismos y no alimentar la carne. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 14, el apóstol Pablo nos dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿De qué está hablando? Bueno, el versículo 13 decía que debemos andar honestamente, no en glotonerías y borracheras. Hermano, pero yo no estoy borracho. Mire, hermano, midamos el nivel de alcohol en sangre suyo. O más, vamos a decirlo así, midamos el nivel de alcohol en sangre de una persona sana. El alcohol no es parte de nuestro sistema sanguíneo. Si usted le deposita una gota de licor a su sistema sanguíneo, usted alteró su sistema sanguíneo. Es lo que dice Alcohólicos Anónimos, entre otros, la OMS. Una gota de alcohol alteró su sistema sanguíneo. Y aquí está diciendo: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si usted consume una gota de alcohol, usted está proveyendo para los deseos de la carne. Y esa gota de alcohol le va a pedir una segunda gota de alcohol, y una tercera gota de alcohol, y un trago, y 2 tragos, y una botella, y más. Entonces, si usted consume alcohol,
usted está proveyendo para los deseos de la carne. Y a nosotros se nos llama a no alimentar la carne. ¿Se recuerda que dice Gálatas 6, 7 y 8? No os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, así sea una gota de alcohol, eso segará. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero hoy somos más sabios que Dios. Y decimos, no, yo tengo el control, no va a pasar nada. Seguro. Si el consumo de alcohol es tan bueno, pregunta, por alguna razón u otra, llegamos a emergencias de cualquier hospital. Tal vez con diarrea, tal vez con vómito, tal vez deshidratados. ¿Qué es lo que hacen los médicos? ¿Qué es lo primero que hacen los médicos? Le ponen una vía. Díganme una cosa. ¿Y qué le ponen en la vía? ¿Agua? No, señor. 1 litro de alcohol. De su preferencia. No. Le ponen suero. ¿Cierto? No alcohol. Si el alcohol es tan bueno, como dicen algunos, para la salud, ¿por qué cuando usted llega al hospital y lo preparan para una operación y le ponen una vía, no le ponen 1 litro de alcohol? ¿Por qué no es bueno? Si alguien quiere contribuir con su salud, se lo voy a decir así, consuma agua, 8 vasos al día, consuma suero, es la recomendación hoy, para que pueda consumir electrolitos, que el agua no tiene. Coma frutas y verduras, unas crudas, otras cocinadas. Deje de comer comida chatarra, consuma jugo de arándanos, jugo de flor de Jamaica, jugo de zanahoria con remolacha, consuma jugo de zanahoria con limón y pepino, consuma jugo de noni, consuma moringa total. Deje los aceites vegetales de un lado y el azúcar. Haga ejercicios y duerma bien, si eso es lo que quiere, contribuir con su salud. Pero el alcohol no contribuye con su salud. Por sobre todo, busque ser lleno del Espíritu Santo. Así no va a necesitar meterle nada a su cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo categóricamente dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, no adultere. Lo que es íntegro, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por aquello de que cite, no os embriaguéis con vino, una gota y ya alterosos sistemas sanguíneos. Si usted bebe cuando va a la playa, es lo primero que echan a la hielera. Cuando llegan visitas a su casa, o cuando usted visita a sus amigos y familiares, en ocasiones especiales como un cumpleaños. Yo recuerdo, fui al funeral de una tía, estaba yo, tenía como 12 años, ¿verdad? Y mi tío comenzó a preguntar, ¿ya llegó el rezador? No, no ha llegado, pero ahorita viene. Entonces dice, tío, ya llegó el rezador. Y me dice, me le trajeron la cuarta guada. Por Dios, el Señor no venía a rezar. Y había que comprarle una cuarta de guada al contrabando para que se pusiera caliente, pudiera rezar y Dios pudiera escucharlo. Si usted consume licor cuando va a la playa, cuando llegan visitas a su casa, cuando usted visita a sus amigos y familiares en ocasiones especiales, tengo que decirle a mi amigo y mi amiga que ya ha creado un mal hábito. Ya ha creado una codependencia del alcohol. Bebes por placer. Por lo tanto, ya eres una persona con problemas de alcoholismo.
Si es nocivo para la salud, no nos conviene su consumo, ni como práctica, ni como ejemplo para otros. Si no hemos empezado, no empecemos. No es necesario. Y si ya empezamos, renunciemos a ello. ¿Por qué? Bueno, ¿agradamos a Dios o agradamos a la carne? Para los que quieren seguir debatiendo, una persona ebria es aquella que tiene entre 80 o 100 miligramos por decilitro en sangre de alcohol. O bien sea 0.08 a 0.10 milímetros, así es, ¿verdad? Por ciento de alcohol en sangre. Punto. Por favor, no juguemos con cosas como estas. Recordemos que el Señor nos ha llamado a ser como Él. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿De quién está hablando? De los líderes de la iglesia. ¿Cómo deben ser? Como Cristo. Y está diciendo, no dado al vino. Yo conozco personas que consumen licor. Conozco siervos, pastores y ministros que consumen vino. Y dice que debemos ser como Cristo. En Efesios 4, 11 al 13. No es lo que esgrimimos siempre. Es que nuestro pastor aquí. Es que nuestro pastor allá. Es que él no debería ser el ejemplo. Es que él debería ser como Cristo. ¿Sí? Y en Efesios 4, 11 al 13. Dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud de ¿quién? De Cristo. Si usted quiere seguir debatiendo, tendrá que ignorar lo que la palabra de Dios dice. Él nos llamó a andar en santidad. Él nos llamó a ser como Cristo. Mi nombre es Carlos Corrales. Que las pases bien. Tómese un vasito de leche, un juguito de zanahoria y nos vemos la próxima. Que el Señor te bendiga.